Bueno, entonces comenzamos, vamos de lo más elemental, de lo más sencillo, y lo primero que encontramos es que los ángeles son criaturas. El hecho de que sean criaturas implica algo sencillo, elemental, son creados. Los ángeles son creados. Es decir, tuvieron un principio, tuvieron un momento en que empezaron a existir. No son eternos. Y aunque ellos no mueren, hablamos de que un ser es eterno cuando no tiene principio ni tiene fin. Pero en este caso, los ángeles puede que no tengan fin en el caso de los ángeles que no cayeron, de los ángeles que no se rebelaron, puede que ya hayan alcanzado el poder existir por siempre, pero ellos empezaron a existir en un momento dado y no pertenecen a la eternidad porque fueron creados. Y en eso se diferencian sustancialmente del creador. En eso se diferencian significativamente del creador. Los ángeles fueron creados. Ahora, miremos algo de esa creación. En el libro del Génesis siempre le ha preocupado a los teólogos un caos o un desorden que se encuentra entre el versículo 1 y el versículo 2. Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de eso. ¿De dónde sacamos que los ángeles fueron creados antes de el hombre o antes de la tierra o antes de la creación o antes del relato del Génesis? Pues claramente los ángeles existían antes de el momento en que el Génesis relata toda la creación. Ese antes está un poco velado y si bien no es una doctrina que se pueda exponer con total certeza y seguridad, porque de los ángeles vamos a encontrar que no todo está revelado. ¿Y por qué no todo lo de los ángeles está revelado? Hombre, porque las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Hay unos aspectos acerca del mundo angelical que nos fueron revelados y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a estudiar los aspectos que han sido revelados acerca de los ángeles, de tal manera que no vamos a conocerlo todo porque hay algunos aspectos que Dios ha mantenido ocultos y que quizás allá en la eternidad nos va a mostrar o nos va a revelar si eso es lo que a Él le place, pero en este momento solamente tenemos una revelación y al tratar de comprender por qué se da por sentado de que esos ángeles existían, por lo menos el momento de la caída. El momento de la caída está en el capítulo 3 del Génesis. Y si usted lee el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en ninguno de esos capítulos hay un relato acerca de la creación de los ángeles. Pero allí, en ese capítulo 3 de Génesis, surge Satanás, que es un ángel caído. Luego queda implícito que la creación de ese ángel y la rebelión de ese ángel fueron sucesos anteriores al relato que inicia con Génesis capítulo 1. Ok, ¿qué dicen los teólogos? Pues hay divisiones en cuanto a eso, pero es sumamente, digamos, bíblico, sumamente natural inclinarnos por el punto de vista tradicional que dice que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 estuvo la rebelión de Satanás. ¿Por qué? Abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 1 y leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso está como en un aspecto, por así decirlo, como en un resumen. Hay un resumen. Los verbos, la conjugación de los verbos está como en una frase de un hecho terminado. Es decir, que esa frase agrupa un resumen de que en un tiempo llamado el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego de eso, la Biblia dice en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces tenemos tres elementos ahí que son
100% contrarios al carácter de Dios, al obrar de Dios y a la actuación de Dios. O sea, Dios nunca puede crear algo en lo cual quede un desorden, un vacío, ni tampoco tiene las tinieblas comunión con la luz. Dios es luz, dice la Escritura, y no hay ninguna tiniebla en él. O sea que lo que nosotros encontramos en el versículo 2 es una anomalía, por decirlo así. Algo tuvo que haber sucedido entre lo que relata el versículo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego que la tierra vino a estar desordenada y vacía. Es normal preguntarnos quién la desordenó. Es decir, si la tierra comenzó a existir porque Dios la creó, no pudo haber sido creada como algo desordenado. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la teología propia nos vamos a dar cuenta que toda la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Así que es imposible que algo que Él haga tenga desorden. Ahora, Dios es un Dios de propósito. La palabra vacío significa sin sentido, vano, que no sirve para nada. O sea, la tierra llegó a estar vacía. La tierra llegó a estar sin sentido. Por allá en el libro de Isaías dice que Dios creó la tierra para ser habitada. Dios creó la tierra con un propósito, pero aquí nos dice que vino a estar desordenada, que vino a estar vacía y que vinieron las tinieblas sobre ella, que son los tres elementos satánicos. Entonces, mire que ya comenzamos con tres principios de guerra espiritual y no hemos entrado a guerra espiritual. Estamos, primera parte, estamos en los ángeles. Ya aquí, ya es para que usted anote, hay tres principios satánicos que son desorden, vacío y tinieblas. Donde quiera que eso esté, donde quiera que estén esos tres componentes, ahí está el diablo. Sí, amén. Puede ser hasta el bolso suyo. ¿Cierto? Puede ser hasta el bolso. Desorden, tiniebla, vacío. Hasta la cartera que trajo puede tener eso. O el closet. Sí, ves. Es que a nosotros nos gusta reprender el diablo, pero a veces lo abrazamos. De pronto el closet de tu casa tiene desorden, vacío y tiniebla. O de pronto la cocina, o la nevera, dicen por acá. Así ve, que eso, nosotros para poner cara de angelito, sí, pero ahí está, tú sabes. Son principios de él, son principios de él, son principios satánicos. Entendamos que Dios es un Dios de luz, es un Dios de sentido, es un Dios de propósito y es un Dios de orden. Esas son las características de Dios. Luego, todo lo que él hace tiene eso. Entonces, ¿quién metió la mano ahí? Pues por supuesto que fue el diablo. Por supuesto que fue el diablo. El diablo metió la mano ahí, entonces la rebelión angelical ya se había dado en el momento de la creación. ¿Qué tenemos ahí? Por eso decimos, ahora comienza una serie de preguntas y de incertidumbres. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues lo que tenemos en el relato, hasta el versículo 1, está un resumen de la creación. Pero a partir del versículo 2, lo que tenemos es el relato de una recreación. Es decir, de cómo Dios vuelve a ordenar todo, cómo Dios vuelve a poner todo en su sitio. Quiero que veamos otro texto, por ejemplo, el de Ezequiel 28. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. ¿Qué nos dice ese texto acerca del diablo? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onis. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ok, mire qué interesante. Ahí está hablando la escritura, está hablando el libro de Ezequiel acerca de Satanás, pero no del Satanás caído. Está hablando de Satanás en su posición original de cómo fue creado.
de cómo fue creado en gloria. Y dice, oh sorpresa, que él estuvo en el Edén, en el huerto de Dios estuvo. Y no habla de la intervención que él tiene para tentar al hombre, a Adán y Eva en el capítulo 3, porque allí ya él es un ángel caído. Está hablando de la gloria de su creación, de los primores de su creación, de lo que él era antes de la caída, o sea, de toda su esplendor, su gloria, su santidad, su perfección. Y dice que estuvo ahí en Edén, o sea, que algo hacía ahí en este lugar. Hasta allí no podemos, si avanzamos un poquito más, caemos en el terreno de la especulación, pero allí la Biblia está diciendo que Satanás estuvo en ese huerto también, que lo cual le da fuerza al argumento de que fue allí donde hubo una rebelión satánica. Vamos a Job, capítulo 38, versículo 4 al 7. Ese es un texto bien hermoso de cuando Dios, ustedes recuerdan cuando Dios se le aparece a Job. Ya a lo último del libro de Job, Dios se le aparece a Job. Con el libro de Job hay que tener mucho cuidado, porque en el libro de Job aparecen unas frases muy bonitas, pero frases que Dios desaprueba. Uno de los errores más grandes que se cometen con el libro de Job es tomar las frases de Bildad, Zofar y Elifaz para hacer un sermón. Y hay una cantidad de personas que lo hacen, pero ¿cómo hacen esa barbaridad? Si Dios dice que aunque parezca bueno lo que ellos están diciendo, todo el discurso de estos tres varones que tenía como intención inculpar a Job, un hombre inocente, era la verdad retorcida. Por eso nunca debemos tomar lo que dice Bildad, Zofar o Elifaz para hacer un sermón. ¿Por qué? Porque aunque parezca cierto y aunque parezca bueno, fueron cosas dichas con mala intención, que esa es una de las herramientas de Satanás. Recuerden cuando Satanás le dice al Señor Jesucristo, tírate, tírate para que te reciban en los brazos, porque el Salmo 91 dice que Él no dejará que tu pie tropiece en ninguna piedra. Y eso es verdad. Y todas las tentaciones de Satanás eran textos bíblicos, pero textos utilizados con una mala intención. Entonces, eso es como si yo utilizara todas estas cosas para hacer un sermón y no es así. Pero aquí el texto que vamos a leer es cuando Dios aparece ante Job y comienza a cuestionarlo. Dios cuestionando al pobre Job, sí, a cuestionarlo porque ha caído en una crisis y ya está hablando de más. Entonces, miren lo que dice Dios acerca de la creación del universo. ¿Dónde estaban los ángeles cuando Dios creaba la tierra? ¿Puedes leer? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok, si se dan cuenta, Dios está narrando el momento de la creación como un evento que tenía alrededor unos espectadores. Y esos espectadores Él los nombra como las estrellas del alba y los hijos de Dios. En ese momento, los hijos de Dios son los ángeles, porque los seres humanos no han sido creados. Él solamente está levantando la tierra. Entonces es algo así como que Dios le está diciendo a Job, tú ni siquiera existías. La raza humana no existía cuando yo echaba los fundamentos de la tierra, los fundamentos del universo, y los únicos que estaban presentes ahí, dice, las estrellas del alba, o sea, todo lo que él había creado, y los hijos de Dios, que si recordamos, cuando Satanás se presenta para acusar a Job, también es llamado los hijos de Dios. Dice, se presentaron los hijos de Dios a consultar a Dios, y entre ellos se presentó también Satanás. O sea, en el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios se refiere a los ángeles. En el Nuevo Testamento, los hijos de Dios son la iglesia. Eso lo tenemos que tener claro, supremamente claro. Entonces, son criaturas, son creadas, y aunque son gloriosas, preciosas y esplendorosas, no reciben adoración. Y eso es parte de la santidad de los ángeles. Ellos no aceptan adoración porque precisamente
Ese fue el aspecto de la caída de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Los ángeles no aceptan adoración y nosotros, los seres humanos, hemos recibido orden de no adorar a ningún ángel. Ahora sí puedes leer Apocalipsis 19:10 y el 22:8 también. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok. Fíjese que hay un aspecto ahí muy importante, y es que Dios, nosotros somos criaturas caídas. Nuestro aspecto físico es el de una criatura caída. ¿Ustedes se acuerdan qué le pasó a Adán y Eva apenas comieron del fruto prohibido? ¿Qué fue lo primero que experimentaron? Vergüenza, ¿cierto? Vergüenza, y se dieron cuenta de que estaban, ¿qué? Desnudos, ¿cierto? Se sintieron avergonzados y percibieron por primera vez su desnudez. O sea, la percepción de sus cuerpos fue una percepción vergonzosa. Pero siempre habían estado así, pero nunca se habían percibido así. Es correcto, o sea, antes de la caída, ellos no sentían vergüenza de sus cuerpos, ni sentían inclinación para esconderse detrás de un árbol para que no se vieran. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de la gloria de Dios. O sea que su apariencia física era una apariencia gloriosa. Nuestra apariencia física, el más bonito de los hombres y la más bonita de las mujeres, no es ni sombra de lo que era Adán, ni sombra de lo que era Eva. Así que usted puede ver la modelo del siglo o usted puede ver al que sea el artista más cotizado de Hollywood, lo que sea, lo que usted se imagina, y usted puede decir ni sombra de lo que era Adán, ni sombra. ¿Por qué? Porque algo sucedió, o sea, el pecado es algo que nos afecta en todas las dimensiones de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo fue afectado. Fue afectado nuestro cuerpo, que por eso que nos enfermamos, nos da, no se nos sube la presión, se nos baja el azúcar, todo eso es parte de la caída, ¿cierto? Somos afectados en nuestro espíritu, no amamos a Dios, no buscamos a Dios, no nos podemos mantener en oración, no nos podemos mantener leyendo la Biblia, pero sí nos podemos ver un poco de películas de 2 horas o un partido de fútbol de 4 horas, eso sí, rico, sabroso. ¿Por qué? Porque espiritualmente el pecado nos afectó, y lo mismo el alma. La incapacidad para perdonar, la envidia, la murmuración, bueno, todo eso que hace parte de la caída nos ha afectado en todo nuestro ser. Pero los ángeles, hermano, los ángeles que la Biblia dice que son superiores en gloria y en poder, son seres que cuando cualquiera de nosotros lo viera, si cualquiera de nosotros pudiera por un instante ver un ángel, la primera inclinación sería natural. Escuche bien, una inclinación natural a caer postrado adorándolo. ¿Por qué? Por su hermosura, por su esplendor, por su gloria. Por eso es que dice que Juan, un hombre puro, un hombre santo, un hombre que está en la isla de Patmos y solamente se dedica a orar, a buscar a Dios. Juan, el discípulo amado que estaba recostado al pecho de Jesús, que amó al Señor Jesús, que es siervo de Jesús, que está lleno del Espíritu Santo. Juan vio el ángel y dice que se tiró al piso para adorarlo. ¿Por qué? A causa del esplendor, a causa de la belleza, a causa de la imponencia de ese ángel. Por eso es que nosotros no estamos listos para ver ningún ángel, porque tendríamos esa inclinación a adorarlo, pero nos está prohibido adorarlo. Lo único que podemos ver de los ángeles y aprender de los ángeles es que si ellos son tan preciosos y tan gloriosos, cuán grande y glorioso es nuestro Dios, que fue el que los creó. Es como una luz que nos dice, si estos seres son así y existen millares de seres así, cuán grande y poderoso es el Dios que nosotros adoramos y que un día vamos a contemplar. Así que cuán grande y poderosa es nuestra salvación, cuán grande y poderosa es nuestra redención, que nos va a otorgar una naturaleza, un cuerpo y una capacidad para estar delante de Dios sin morir.
sin caer fritos a causa de tanta gloria y de tanto esplendor. Entonces se nos ha prohibido adorar. Okay. Apocalipsis 22 del 8 al 9. Ok, creo que dice lo mismo. Okay. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ok. Y lo que quiero también es que a través de estos textos, porque es la Biblia la que nos va a hablar, yo soy el guía, yo solamente los voy a guiar a través de la escritura, nosotros podamos percibir el carácter de los ángeles, porque eso es una de las cosas que vamos a estudiar. Mira cómo le dice, yo soy un consiervo tuyo. Mire cómo le dice ese ángel esplendoroso, le dice a Juan, yo soy igual que tú, estoy a disposición de Dios, estoy para servir a Dios, soy un consiervo. Recuerda que al único que hay que adorar es a Dios. Es increíble esa integridad moral, esa santidad, ese sentido de la justicia, porque justicia es eso, que a cada quien se le dé lo que cada quien que merece, y el único que merece la gloria y la honra es Dios, no los hombres, ni siquiera sus criaturas. Bueno, la segunda característica de la naturaleza de los ángeles es que son espíritus. Vamos a 1 Corintios 15, 20. Antes de leer, les explico. Aquí hay un conflicto, y yo personalmente tengo un conflicto también con este asunto de que los ángeles son espíritus. Sí, los ángeles son espíritus. Hay un mundo espiritual, hay un mundo invisible, hay un mundo real que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Y los ángeles son eso. O sea, probablemente y con toda seguridad aquí en esta sala hay ángeles y no los podemos ver, porque ellos rodean todas las cosas de Dios, porque muchos de ellos tienen misiones de guardar todas las cosas de Dios y nosotros pues no los podemos ver. He sabido de personas que por instantes, por momentos, como que los pueden percibir y los pueden ver. Bueno, gloria a Dios por eso, pero dice que los ángeles son espíritus, sí. Ahora, el problema es que hay una división entre unos teólogos que dicen que los ángeles son incorpóreos y otros que los ángeles son corpóreos, es decir, que tienen o que no tienen cuerpo. Se dice que un ángel es un espíritu porque el ángel no tiene la limitación que tenemos nosotros para desplazarnos de un lugar a otro. O sea, yo tengo que abrir la puerta y salir. Un ángel puede entrar y salir de aquí sin abrir ninguna puerta. O sea, tiene una libertad de desplazamiento y no está limitado por las leyes de la física ni por las leyes de la materia. Hasta allí entendemos que el ángel es un espíritu, pero un ángel no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, si nosotros hacemos un estudio de neumatología, el espíritu de Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es decir, tiene todas las perfecciones de Dios que comienzan por omni, o sea que implica todo. Entonces el Espíritu de Dios está aquí y también está allá, está en cualquier lugar del mundo. Es decir, no hay un solo rincón del universo, no hay un solo rincón de la creación que Dios no esté contemplando, observando y dominando en este momento. No hay nada, mientras que los ángeles, aunque son espíritus, están limitados a ser localizables. Es decir, ¿cómo así que son localizables? ¿Qué significa que algo es localizable? Si yo les pregunto dónde está Luz del Carmen, bueno, Luz del Carmen está localizada ahí, en esta silla está localizada Luz del Carmen, allá no está, acá no está, ella está localizada allí. Entonces los ángeles, aunque son espíritus, son localizables, es decir, si un ángel está aquí, no está allá, o está aquí o está allá. Los que están en el cielo no están acá. Son espíritus, sí, pero se localizan, no ocupan todo el universo, ocupan un espacio. Ahora, el asunto de si tienen cuerpo o no, muchos teólogos dicen que no tienen cuerpo. Yo me inclino
por la parte de los teólogos que dicen que sí tienen cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo argumento bíblico para eso. Lo que pasa es que el cuerpo de los ángeles es diferente al cuerpo de los seres humanos. Y eso lo explica el apóstol Pablo en este texto que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Okay. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay cuerpos celestiales. O sea, que son cuerpos que son de, por decirlo así, de otra sustancia, de otro material. Son cuerpos que están adaptados para una vida totalmente diferente, que es la vida del cielo. Son cuerpos celestiales. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando hablaba de cuerpos celestiales, se refería a la naturaleza del cuerpo de los ángeles. Entonces, yo personalmente, dado que ellos son localizables, es decir, que un ángel o está aquí o está allá, pero no puede estar en todas partes, y por eso es que Dios los envía a un lugar. Dios envía a Gabriel, ¿a dónde? A el profeta Zacarías para decirle que va a tener un hijo. Luego lo envía a María y él llega, ¿cierto? Ahora, ¿qué cuerpo tienen? Bueno, tienen un cuerpo celestial. ¿Cómo es ese cuerpo celestial? No se sabe. Ahí sí, no se sabe cómo es. Solamente sabemos que ese cuerpo no está limitado a las leyes de la materia. Es decir, que si quiere entrar, entra, y si quiere salir, sale, si quiere volar, vuela, si quiere llegar al cielo, llega, si quiere llegar a la tierra, llega. Esa es la diferencia. Pero cuando un ángel se aparece, tiene también la capacidad de asumir un cuerpo humano. Y eso lo hace, o sea, asume el cuerpo humano para poderse relacionar con los hombres. Es decir, cuando el ángel se le aparece a Lot, cuando el ángel se le aparece a Abraham, cuando el ángel se le aparece a Josué antes de la batalla, cuando el ángel se le aparece a los padres de Sansón, en fin, siempre que se aparecen ángeles, aparecen con figura de varones. No porque sean varones, sino porque asumen cuerpo de varones para poder relacionarse con los hombres con los cuales va a hablar. Pero no se sabe si esa es una apariencia que asumen en un momento dado, pero ese no es el cuerpo real de un ángel. Pero como tal, tienen cuerpo. Tienen un cuerpo espiritual que no es visible a los ojos humanos. ¿Entienden lo que quiero decir? Si no tuvieran cuerpo, fueran una cosa que se diluye. No, cuerpo es algo que te delimita al ser, que delimita al ser a la persona y que te limita a un espacio, a un momento, a un aquí, a un allá, que te hace localizable. Entonces, como tal, sí tienen cuerpo, pero el cuerpo no es como el de nosotros. Evidentemente que no lo es. Ahora los ángeles son inmortales. Vamos a Lucas capítulo 20 y leemos el 35 y 36. Lucas 20, 35 y 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ok, entonces allí no está hablando de los ángeles, ahí está hablando de los hombres que alcancen la salvación. Y dice que los hombres que alcancen la salvación serán como los ángeles que ya no pueden morir. ¿Qué es lo que está diciendo la escritura? Que los ángeles no mueren. ¿Y por qué? Porque ellos no fueron creados para morir, o sea, ellos fueron creados de otra forma. Es decir, la muerte fue un castigo que Dios impuso al pecado, a la raza humana. Al orden angelical se les impuso otra cosa, ¿cierto? Al orden angelical se les castigó con otra cosa, pero no con la muerte. Ojo, no con la muerte. Ahora, ¿significa eso que un ángel no puede dejar de existir? No, no significa eso. Los ángeles pueden dejar de existir porque la sentencia que hay en Ezequiel capítulo 28
para Satanás termina diciendo, espanto serás y dejarás de ser. Así dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que no dejan de existir porque se enfermen, porque se choquen, porque los maten, porque los asesinen. Es decir, que la muerte no es una realidad para ellos. Pero al final de los tiempos, Dios se va a encargar de todos los ángeles caídos y ellos van a dejar de existir. No a morir, sino a dejar de existir. Entonces, como tal, son inmortales porque no tienen ni vejez ni muerte. Los ángeles fueron creados en un número fijo. Vamos al punto número 4 que dice que son numerosos. Son numerosos. ¿Cuántos ángeles hay? No se sabe. No hay en ninguna parte de la Biblia un número que diga Dios creó tantos millones de ángeles. No. Lo que la Biblia dice es que son millares de millares, es que son muy numerosos. Pero ese es un número estable. Cuando Dios los creó, vamos a suponer que son 100 millones de millones. Si fueron 100 millones de millones, esos fueron los ángeles que Dios creó y esos son los que hay. No hay ni uno más, no hay ni uno menos. ¿Por qué? Porque son asexuales, porque no se reproducen. Y tampoco se crean ángeles chiquitos que luego crecen y se desarrollen. No, tal cual, como fueron creados, así son. Fueron creados individualmente. Mire, y eso explica una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando Adán peca, toda la humanidad peca en Adán. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todos descendemos de Adán y todos heredamos esa condición pecaminosa. Pero cuando Dios crea a los ángeles, cada ángel es un ser individual y cada ángel que peca es responsable de su propio pecado. Por eso es que hay ángeles caídos y ángeles no caídos. Por eso es que hay ángeles buenos y ángeles malos, porque cada ángel en la rebelión de Satanás tomó decisión por su propia cuenta de ser fieles a Dios, obteniendo su perfecta santificación, o de transgredir su misión y su llamado y rebelarse contra Dios y convertirse en un demonio, por así decirlo. Eso fue decisión propia. Ellos fueron creados con libre albedrío, fueron creados con libre albedrío y en su libre albedrío decidieron, cada uno decidió. Más adelante, cuando veamos la caída de Satanás, vamos a mirar todas esas cosas, que un tercio de los ángeles se fue con Satanás y los otros 2 tercios se quedaron fieles a Dios. Y ese es el número que hay, ese es el número que hay. Entonces son numerosos, Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Ok, Mateo 26:53. Millares de millares y millones de millones. Esos son los números que se utilizan para decir cuántos son. Lucas 2:13. Creo que Mateo 26 es cuando Jesús dice, ¿no crees que puedo orar al Padre y él me daría 12 legiones de ángeles? Así Cuando es. es ese, ¿cierto? Ok. Cuando Pedro saca la espada para defender al Señor Jesucristo de que no se lo lleven preso, Jesús dice, mete tu espada, guarda tu espada, porque yo puedo. Si yo quisiera, podría pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles, como quien dice, o sea, unos cuantos nada más. Bueno, Lucas 2:13, ¿qué dijo? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ok, miren qué lindo. Cuando nació el Señor Jesucristo, ¿una qué? Una hueste angelical comenzó a adorar al Señor. Y eso tiene una conexión directa con el siguiente texto. Vamos, Hebreos 12:22, ¿qué dice? Sino que os habéis acercado al monte Ok. de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ok, muchos millares de ángeles, ¿cierto? O sea, en el trono de Dios siempre hay millares y millares de ángeles. Pero lo que quería decirles era que en Lucas 2:13, cuando dice que apareció una hueste de ángeles adorando al Señor porque había nacido el Señor Jesucristo allí en el pesebre, esa cita nos lleva al primer capítulo de Hebreos,
que habla de los ángeles en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, el versículo 6, tiene un texto para hablar de la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a los ángeles. Y dice el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es increíble esto, hermanos, porque no está diciendo que le adoren ahora que está allá, que lo están adorando continuamente, ahora que está glorificado y exaltado hasta lo sumo. No, aquí el libro de Hebreos dice que el Padre ordenó a todos los ángeles adorarle cuando él estaba humillado naciendo en un pesebre. Mientras todos los seres humanos lo despreciaron, todos los ángeles de Dios lo adoraban aún en esa condición. A mí me parece increíble eso, porque eso muestra la santidad, la pureza, la sabiduría y el discernimiento de un ángel, porque nosotros no somos propensos a reconocer el valor de ninguna criatura si está humillada en un pesebre. Nosotros reconocemos la importancia de los hombres cuando son arrogantes, cuando son altivos, cuando están coronados de gloria, cuando están llenos de dinero, cuando están llenos de títulos, de cargos, de ay, sí, el doctor, el reverendísimo, el no sé qué. Pero cuando vemos a una persona humilde y sencilla, a veces no reconocemos la grandeza y la dignidad de esas personas. Y los ángeles no tienen ese chip que nosotros tenemos, de creer que una persona en un alto rango es más importante que el que hace el aseo, de el otorgarle mayor respeto y reverencia a esas personas y maltratar a la muchacha del servicio, que son cosas horrendas que muestran nuestra caída moral y muestran nuestra incompetencia. Y los ángeles no tienen eso. Los ángeles vieron al Rey de Gloria humillado en un pesebre, un bebé llorando en un pesebre, en un coso de pajas con un burro a un lado, despreciado, y los ángeles todos prorrumpieron en adoración. Eso a mí me parece increíble. Bueno, y finalmente, estas son las características digamos, más básicas de los ángeles, porque a lo largo del curso, con la ayuda de Dios, vamos a ver más cosas que están reveladas ahí, como su personalidad, su carácter y cosas así. Los ángeles son asexuales, ya lo dije, no se casan, no se dan en casamiento, no tienen hijos, no procrean, etcétera, etcétera. Lucas 20:34. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Ajá, pero los ángeles no. Ok, listo. Entonces ya sabemos eso, que los ángeles son asexuales. ¿Son hombres, son mujeres? No, son ángeles nada más, no tienen sexo. No tienen sexo. Bueno, entonces vamos a mirar en cuanto a la clasificación, de los ángeles. Hay una cantidad de clasificaciones y clasificaciones, pero realmente yo escojo las básicas para que aprendamos lo básico. El propósito es que aprendamos. Si usted va de un teólogo a otro, tiene una cantidad de clasificaciones. Por ejemplo, el ángel de Jehová no es una clasificación de un ángel. El ángel de Jehová es otra cosa porque no es un ángel. El ángel de Jehová es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento y se llama el ángel de Jehová. Y eso es todo un asunto que explicaremos después. Entonces, no está ahí. Hay otra clasificación que dice ángeles de las naciones. Eso no es una clasificación, sino el encargo que se hacen a los ángeles como clasificación. Es decir, que hay clases de ángeles que son diferentes entre sí, porque cuando hablamos de clases, estamos hablando de que hay unas diferenciaciones como clases en la Biblia diferenciadas claramente entre comillas. Es decir, que se pueden encontrar estas tres clases, están estos tres: el arcángel, el querubín y el serafín. Esos son las tres clasificaciones de los ángeles. El arcángel, que evidentemente es el ángel mayor. Se puede decir que son los ángeles más fuertes, que son los ángeles más poderosos y que son los ángeles que tienen cargos de autoridad sobre el resto de los ángeles. Está el arcángel de la Biblia. No podemos decir que haya dos arcángeles.
Miguel y Gabriel. Lo que podemos decir es que en la Biblia solamente aparecen esos dos como arcángeles, pero seguro que hay un pocotón, pero solamente nos revelan los nombres de esos dos arcángeles, que son algo así como el ángel principal. En Judas, versículo 9, Judas solamente tiene un capítulo, el versículo 9 habla de este arcángel. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ok, ahorita hablamos de eso más adelante, solamente la cita para identificar al arcángel Miguel. Vamos a Apocalipsis 12:7, que también aparece el arcángel Miguel luchando, ¿cierto? ¿Qué dice? Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ok, cuando escuchamos la frase Miguel y sus ángeles luchaban, significa que el arcángel Miguel es algo así como un jefe, como un comandante de un ejército que tiene ángeles que le obedecen a él. Miguel y sus ángeles. Todos los ángeles son de Dios, ¿cierto? Pero este Miguel es un arcángel que está en autoridad y que tiene ángeles sujetos a él. Por eso se habla de un arcángel, es decir, es un ángel que tiene autoridad sobre muchos ángeles y que tiene cierto rango de superioridad en cuanto a autoridad. Ahora, que la palabra arcángel sea una palabra que indica una autoridad superior, o sea, un orden superior en los ángeles, está claro en el texto del Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, cuando dice que Dios mismo, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Qué quiere decir eso? Con voz de mando, con voz de arcángel, quiere decir con voz de autoridad, ¿cierto? No que él sea un arcángel, sino que su voz va a ser tan poderosa y tan fuerte como la de un arcángel. ¿Qué quiere decir eso? Tremendo, hermano, que cuando un arcángel habla, puede haber un terremoto, que cuando hablan tienen un poder en su voz. Entonces dice que Jesús tendrá en ese momento una voz así, una voz de mando, una voz de arcángel, o sea, una voz de poder y de autoridad. Eso nos habla de los arcángeles. Y Daniel 12:1, que creo que también habla de la lucha de Miguel como ángel que custodia al pueblo de Israel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, bueno, ahora vienen los querubines. Los querubines, según lo que dice la Biblia, son así como guardianes, son así como un séquito de seguridad. Yo creo que este es como el departamento de seguridad del cielo, es como el departamento de seguridad de Dios. Se asocian a que son los protectores del trono de Dios y los protectores de todo aquello donde no deba ingresar nadie que no esté llamado. Entonces encontramos querubines guardando el acceso al huerto del Edén, de donde sacaron a Adán y Eva por pecadores. El huerto del Edén es un lugar que se cree, no, la Biblia dice que existe, pero no, los seres humanos no tienen acceso a ese lugar. Y no hay acceso a ese lugar porque Dios puso un querubín con una espada que impide que la gente entre a ese lugar. O sea, que ese es un lugar totalmente desconocido. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok. No sé si recuerdan también porque no quiero meterme con el diablo todavía, cuando vayamos para allá, cuando vayamos para allá, Ezequiel 28 dice querubín protector. Entonces, pareciera que las funciones básicas de los querubines son como proteger. ¿Y saben dónde más hay querubines? Querubines son los que guardan eso y también
los querubines también son el carro de Dios. Recuerden que hace poquito algunos de ustedes estuvimos aquí viendo Ezequiel y que habían unos seres vivientes que tenían unas ruedas con unos ojos, no sé qué, y la Biblia los llama querubines a ellos. Y son prácticamente el carro donde se desplaza Dios. Querubines. Vamos a leer también Éxodo 25 y 2, debe ser, me imagino. Sí. Y de allí me declararé a Ok, ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ok. Bueno, quiero saltarme esas dos citas. Primera de Samuel 6:2 habla de el arca del pacto que tenía los querubines, como bien lo ha dicho el hermano Juan, que tenía esos querubines ahí guardando el trono de Dios. Y Éxodo 28:14 es la descripción de los 4 seres vivientes que trasladan la gloria de Dios, que abandona el templo por el pecado. Y la cita que más me gusta, con la que quiero cerrar la clasificación de querubín, es con el Salmo 99:1, que dice claramente que, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. ok, ve cómo dice, está sentado sobre los querubines. ¿A dónde nos lleva eso? A la visión de Ezequiel. Solo que Ezequiel vio los querubines y comenzó a describirlos y nos dejó locos a todos con esa descripción, porque ninguno ha podido imaginarse cómo era la cosa, a pesar de que él hizo su mayor esfuerzo y el Espíritu Santo lo ayudó. Y es tremenda esa descripción de esos querubines, pero eso es apenas el carro donde Dios se mueve. Y finalmente tenemos los serafines, que la palabra serafín significa ardiente, en fuego, y habla de que ellos sienten una pasión ardiente por Dios, pero también habla de que ellos tienen un nivel de santidad que pueden moverse en el trono de Dios, en el cual hay fuego. Ustedes recuerdan que Hebreos nos dice que Dios es fuego consumidor. Y el profeta Isaías, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 3, habla de cuando él vio a Dios sentado en su trono alto, sublime, y comienza a describir a los serafines. Y los serafines básicamente lo que hacían era adorar a Dios, decían santo, santo. Los serafines proclamaban la santidad de Dios. Y cuando el profeta Isaías tuvo conciencia de su pecado, tuvo conciencia de su impureza y dijo, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto al rey, dice que voló un serafín con un carbón encendido y lo puso en sus labios y dijo, ahora es quitada tu culpa, es limpiado tu pecado. Y allí fue cuando él comenzó a oír la voz de Dios, y ahí fue cuando él le dijo a Dios, heme aquí, envíame a mí. Pero nos muestra que el serafín en su pureza y en su santidad tiene la capacidad de estar en medio de esos carbones encendidos que simbolizan la santidad de Dios. Así que se podría decir, como dicen algunos teólogos, que el serafín es de todos los ángeles el de más alto grado de pureza y santidad, porque continuamente está revoloteando, por decirlo así, alrededor de la presencia de Dios y continuamente está proclamando su santidad. Bueno, estas son las 3 clasificaciones básicas. Ahora vamos a la parte más complicada, que es la parte de las jerarquías angelicales. Los ángeles tienen un orden y tienen una jerarquía. Nosotros sabemos de este orden y de esta jerarquía de una manera muy velada por algunos textos que tenemos aquí que nos muestran que ellos están organizados en principados, en potestades, en gobernadores, en huestes, pero recordemos que hay 2 bandos, el de los ángeles caídos y el de los ángeles santos. El bando de los ángeles caídos lo que ha hecho es imitar, porque recuerden que en la caída de Satanás, lo que Satanás quiere es el trono de Dios.
y él quiere imitar y hacer todo un sistema jerárquico exactamente igual al que él mismo conoció en el cielo. Entonces, estas jerarquías pertenecen inicialmente a los ángeles de Dios, pero también son imitadas por las jerarquías de los ángeles de Satanás. Recuerden el texto que leímos en Apocalipsis, y luchaban Miguel y sus ángeles, y luchaban contra el dragón y sus ángeles. El dragón es Satanás y sus ángeles son todos los ángeles que ya no obedecen a Dios, ojo, sino que obedecen al diablo. Entonces él tiene sus propios ángeles, y esos propios ángeles que no son de él, porque finalmente los creó Dios, pero que están rebelados contra Dios y que obedecen los mandatos de Satanás, esos ángeles caídos están organizados de esa manera. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que entender para estudiar este asunto, lo primero que tenemos que entender es lo que está en Lucas capítulo 4, versículo 6. En Lucas 4, 6 se nos revela claramente de dónde le viene la autoridad a Satanás para hacer cosas en esta tierra. ¿De dónde le viene esa autoridad? Lucas 4, versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, y a quien quiera la doy. Ok. ¿Y qué le estaba mostrando el diablo al Señor Jesucristo? Todos los reinos del mundo. Y decía, a mí me fue entregada. El diablo no está diciendo, yo me la robé. Esto es algo supremamente importante, y es un principio supremamente importante para la batalla espiritual. Porque no se trata de que él entró a la brava y despojó al ser humano y se metió en la tierra y se metió en el universo y hace lo que le da la gana y punto, y se acabó. No, señor, él está diciéndole y él sabe con quién está hablando. Así que en este momento, aunque él es un mentiroso, no todo lo que está diciendo es mentira. No es 100% verdad, porque existe una verdad de fondo, y es que finalmente todas las cosas son de Dios y no de él. Pero él sí es en este momento el administrador de las cosas, porque Dios se las entregó a Adán y a Eva y le dijo, enseñorecen de la tierra. Entonces, ¿qué significa? Que Adán en ese momento, escuche, Adán en ese momento adquiere el derecho divino, un derecho que el mismo Dios le otorga a Adán y a Eva. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Dios le entrega a Adán el derecho de hacer con la tierra que Dios creó lo que a él le parezca. Ahora, él le está entregando la tierra a un Adán que es justo, que es creado a su imagen, que es competente para administrar, que es sabio, que sabe ponerle nombre a los animales, que sabe abrazar a su esposa y decir, esta es una varona igual a mí, le voy a poner mi mismo nombre. O sea, es un hombre que es competente para administrar la tierra. Pero Dios se la entrega, y no se la entrega como nosotros, que de pronto decimos, bueno, niño, tú vas a manejar ahí el computador, y de pronto yo vengo y digo, ven acá, Samuel, pero ¿y tú por qué? ¿Y tú por qué lo cerraste? ¿Y por qué lo apagaste? ¿Y por qué no sé qué? Y empiezo a pedirle cuenta. Entonces Samuel me va a decir, bueno, pero tú no me dijiste que ya, que tú me lo habías entregado, ¿cómo así que ahora que por qué lo abrí? Pero si me lo entregaste o no me lo entregaste. Entonces, esas son cosas de nosotros. Cuando Dios le entregó la tierra al hombre, se la entregó. Coge, aquí está, enseñoréate de todo lo que yo he creado, de las aves, de los pájaros, de todo, de los árboles, de las plantas, de los yacimientos de oro, de petróleo, de todo, te la entrego. Tú haces con ella lo que a tu juicio, siendo una criatura creada a imagen de Dios, puedes hacer. Y eso significa que Adán es el que tiene la autoridad de hacer con la tierra lo que quiere. Adán cogió la tierra y le entregó el señorío de la tierra al diablo. Por eso es que el diablo dice, yo puedo hacer con esto lo que me da la gana. Otro principio de guerra espiritual. El diablo no se te puede meter, tú le abres la puerta.
Tú le abres la puerta. Así que no digas ni que te metió un gol, ni que no sé qué. No, señor, usted le abre la puerta. Lo que usted tiene que aprender es cuáles son las puertas por donde él entra. Usted tiene que aprender cuáles son las puertas por donde él entra, porque están reveladas en la palabra. Puertas. Puertas de entrada. No, es que el diablo me tiene llevado. No, señor, usted tiene la puerta abierta. Usted lo deja entrar y él, con su permiso y con la autoridad que usted le confiere, hace con su vida lo que le da la gana. Entonces, tenemos que tener suprema claridad con eso. Entonces, a partir de ese principio es que podemos entender que Satanás tiene dominio sobre la tierra, porque Adán se lo entregó en el jardín del Edén. Le entregó dominio sobre su vida porque decidió obedecerlo. ¿Quién es el Señor de mi vida? Aquello a lo que yo obedezco. Obedezco. Escuche. El Señor de tu vida es aquello a lo que tú obedeces. Si tú eres esclavo de tu estómago, tu Señor es tu estómago. O sea, voy a ponértelo como un ejemplo así como concreto. Si tu estómago te controla, tu Dios es tu estómago. Y así para adelante, lo que te controle es tu Dios, es tu Señor y tiene dominio sobre tu vida y tiene potestad sobre tu vida. Entonces, Satanás está diciendo eso y a partir de allí, la Biblia nos dice que en la tierra hay estas potestades. ¿Y cuáles son esas potestades? Las potestades de Satanás, unas potestades organizadas. Vamos a leerlo. Todos estos términos, principados, potestades y gobernadores, aparecen en varios textos. Escogí algunos, Romanos 8:38, vamos a leer rápidamente. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por el contexto donde está diciendo que ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios, es evidente que no se refiere sino a los ángeles caídos, porque los otros no tienen interés de separarnos, sino al contrario, de acercarnos. Entonces él está refiriéndose a las potestades caídas, a los ángeles caídos. Ahora vamos a Efesios 3:10 para ver de qué potestades está hablando Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, dice, ahora se refiere a los principados y potestades, pero no a los caídos, sino a aquellos que se deleitan en la sabiduría de Dios. Recuerden lo que leímos del libro de Job, que cuando Dios creaba la tierra, los ángeles contemplaban extasiados, gozosos, disfrutando la sabiduría de Dios manifestada en todo lo que él estaba creando. Así también los ángeles contemplan la redención, contemplan la obra de Dios, contemplan el modo como Dios toma pecadores perdidos, los restaura, los regenera y los convierte en adoradores. Eso es sumamente glorioso y a los ángeles se deleitan en eso. Entonces, la iglesia, o sea, siendo los ángeles en potencia y en poder superiores a todos nosotros, Dios en su sabiduría ha hecho que el espectáculo de la iglesia, de una iglesia que es transformada, de una iglesia que es llena de poder, de una iglesia que es vivificada por el Espíritu, de una iglesia que es santificada, que es sacada del fango, por decirlo así, y elevada por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu, por el poder de su palabra, a una condición de santidad, a una condición de integridad. Todo eso lo que hace es revelarle a todos estos ángeles, a todos estos principados, a todas estas potestades, la grandeza de la gloria de Dios. Así que nosotros ahora y por la eternidad estamos siendo observados por los ángeles. Estamos siendo observados por los ángeles. Más adelante hablamos más de eso. Efesios capítulo 6:12, sí es el clásico, no lo vamos a leer. Es el clásico que se refiere a los principados y potestades que están en lucha contra nosotros. Entonces lo dejamos así
Y Colosenses 1:16, en ese texto están todos, los principados y las potestades, tanto los buenos como los malos. Leemos el Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ok, ahí está hablando de la creación de todas las potestades, tanto los caídos como los no caídos. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué quiere decir eso de principados, potestades, gobernadores y huestes? ¿A qué se refiere todo eso que va así como en orden? Bueno, se refiere a la jerarquía, se refiere como al alcance de los dominios y del poder. Por ejemplo, un principado es un territorio de tierra extenso que está dominado por un príncipe. Entiéndase príncipe por un ángel superior de los caídos, un ángel caído superior, un ángel que tiene un poder, un ángel que tiene una jerarquía, una posición y que gobierna sobre todo un territorio. Un ejemplo es el príncipe de Persia. Eso aparece en el libro de Daniel, en una aparición del Señor Jesucristo, cuando Daniel ayuna por 21 días y comienza a preguntarle al Señor cuándo va a restaurar los muros de Jerusalén, cuándo va a restaurar, cuando él ve que el profeta Jeremías había dicho que eran 70 años de estar exacto en la cautividad, y él dice, se cumplieron los 70 años, es el tiempo para que Dios nos restaure y nos levante, y él se mete en ayuno, se mete en oración y es enviada la revelación. Pero el ángel que viene con la revelación le dice que el príncipe de Persia se oponía. Y ese príncipe de Persia es el príncipe satánico, por así decir, que está gobernando en ese momento de la historia, y es el reino persa, el imperio persa, que el imperio persa en ese momento era, recuerden los imperios, primero fue el asirio, después fue el babilonio, después fue el medo persa. Entonces comenzaron los medos, pero finalmente los persas adquirieron como mayor poder y de los persas pasaron al imperio griego. Pero los persas en ese momento tenían dominio de toda Europa, de toda Asia. Entonces eso es un principado. Un principado es el dominio satánico que se ejerce en una extensión, en un territorio supremamente grande y que está bajo el cuidado de un príncipe. Vamos a poner un ejemplo. Podría ser que un principado es un continente, por así decirlo. No estoy diciendo que así sea, pero es como para que miremos como las proporciones. Podemos decir que un principado es un continente. En aquel tiempo un principado es un imperio que tiene subyugada a toda la tierra prácticamente, como lo era el príncipe de Persia. Luego vienen las potestades. ¿Qué son las potestades? Las potestades son ya el grupo de demonios que ejerce dominio en unos territorios más definidos, como por ejemplo un país o una ciudad. Esas son potestades. Y cada país y cada ciudad y cada territorio tiene sus potestades, sus potestades. Estas potestades son identificables, escuche bien, son identificables cuando se observa el tipo de pecado que abunda en esa región. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica o de pronto aquí en Colombia, sin duda alguna que hay una potestad de redes de narcotráfico, sin duda alguna que hay una potestad. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque ahí está, porque ahí está. Ahora, ¿quiere decir eso que todos los narcotraficantes son inocentes y que el único problema es que el diablo los controla? No, no quiere decir eso. Ellos son narcotraficantes porque decidieron serlo, porque les gusta hacerlo, pero las potestades que hay se aprovechan de esa inclinación de corrupción y depravación que hay en nuestro país para hacer que ese pecado se convierta en una norma que controle y que permee toda la población, toda la nación, por así decirlo. Entonces,
cada país o cada nación tiene sus potestades, que son los demonios encargados de exacerbar el pecado. Son encargados de seducir, tentar. Es que lo dice el libro de Efesios en el capítulo 2, que el príncipe de las tinieblas es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, que los hijos de desobediencia, es decir, los que no han obedecido a Cristo, se llaman hijos de desobediencia, además de su desobediencia, de su naturaleza caída personal, están bajo la influencia satánica de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes de maldad que hay designadas o más bien asignadas por Satanás a esa región, las potestades. Ahora tenemos los gobernadores. Lo que dicen de los gobernadores es que se refiere específicamente a los demonios o a los ángeles caídos que operan en la sede de gobierno de cada país. La sede del gobierno de cada país. Usted no se entera, hay gente que es escéptica y uno dice, ay, Dios mío, pero que parece que no ven, que no entiende. Usted no se da cuenta, por ejemplo, de todos esos cuentos que hay ahora, por ejemplo, que en el Palacio de Nariño encontraron yo no sé qué cosa por allá enterrada, que hacen un poco de cosas raras, que hay unos entierros, que hay unas no sé qué, que hay unas no sé cuánto, ya hasta muertos hay, ya mataron a un señor. Entonces, todas esas cosas que están pasando, que el presidente Juan Manuel Santos se va para allá, a que le echen humo ahí, ya, y o sea, ¿por qué? Que hay unas señoras por allá prendiendo unas velas y puyando unos muñecos cuando se reúne el Congreso, porque que están recuperando los ritos ancestrales de la nación, pero que ellos no se están metiendo con nada, pero póngase usted ahora, lleve una Biblia para ver si no lo linchan ahí. Entonces, hermano, yo no necesito que tener una visión, que es que yo vi, que es que pasó. No, ese es el problema de nosotros, que a nosotros nos gustan las películas de miedo. Y nosotros estamos viviendo en la película de miedo. Estamos viviendo la película, es una película de miedo. O sea, acaban de matar a un señor porque iba a hablar y vaya usted a saber qué va a pasar. Es una película de miedo. ¿Qué creen que está reinando allí? ¿Qué creen que están reinando ahí? Entonces son gobernadores que se dedican solamente, o sea, es como un séquito de demonios que está sobre los dirigentes de una nación. Entonces ya se puede imaginar cómo es la cosa aquí, que Dios tenga misericordia de Colombia. Y las huestes son como el grupito más pequeñito, como el grupito de los demonios chiquitos que actúan en las regiones más ¿cómo decir?, más pequeñas o más sencillas, como en los pueblos, ¿cierto? Usted no ha ido a pueblos donde se nota la brujería. Yo me acuerdo que un día yo le dije a una hermana que yo necesitaba perderme, necesitaba irme, que yo me quería meter en oración y que me dijo, te tengo el lugar, una iglesia en el Morro. Ay, les voy a contar para terminar una película de miedo real. Bueno, yo llego a la iglesia del Morro. Yo no ando viendo demonios por ninguna parte porque yo eso se lo he pedido a Dios y no quiero ver nada de eso. No, porque voy a ver eso, no me interesa para nada. Llegué a la iglesia del Morro y apenas entré, hermano, me corrió un escalofrío desde la planta de los pies y se me erizó todo el pelo. Yo no sé si usted entiende esa. Esa es una reacción inequívoca de que hay una presencia diabólica. Se me erizó el pelo. ¿Y esto qué es? La iglesia del Morro. Mano, yo miraba así. Yo me voy a quedar aquí 3 días. 3 días no. Y la hermana que me llevó toda inocente me estaba haciendo un favor. Yo vine a descansar, yo no vine aquí a hacer guerra espiritual ni nada, yo vine a descansar, cosa más rara. Y yo dije, bueno, me voy a quedar para ver una noche, para ver qué pasa. Si me sale algún espanto, me voy al día siguiente. Hermano, esto salió de todo, hermano, de todo. Eso eran ruidos, eso eran cosas. No dormí en toda la noche, no dormí.
Y sabe una cosa, le voy a resumir porque la verdad es que a mí no me gustan las películas de miedo y no quiero que nadie se vaya asustado. Pero lo peor de todo eso es, también voy a decir algo que nunca digo, la frase Dios me dijo. Y la voy a decir porque Dios me dijo. ¿Sabe lo que me dijo Dios? No reprenda. Porque es que uno va enseguida, es que lo voy a amarrar y lo voy a... Dios me dijo, no reprenda. Nadie puede, mire lo que me dice Dios, nadie puede echar al hombre fuerte si primero no lo ata. Yo me quedé pasmada. Y dije, bueno, me dedicaré a orar aquí, será por mis hijos, por mi vida, por mis hermanos. Eso ahí se oía, mire, se sentía una cosa espantosa que no le voy a describir qué era, pero eso era espantoso. Pero una cosa sí sabía yo, y es lo que quiero decirle, que yo tenía, y no soy de visiones, que yo tenía sobre mí, tenía una cápsula que era como de un vidrio, imagínense un vidrio de esos de seguridad que es impenetrable. Y esa cápsula impenetrable que era un vidrio era como un círculo, como una cosa redonda, ¿cómo se llama? Como un domo, así que estaba sobre mí. Yo no lo podía ver, pero dentro de mi corazón y de mi mente sabía que yo estaba en ese lugar. Y yo podía escuchar lo que chocaba contra ese vidrio. Y así me pasé toda la bendita noche. A la mañana siguiente llegó un niñito y me dijo que cómo me había ido en la noche. Y yo mal, como perros en misa, sí, pastores, que aquí pasan estas cosas siempre. Aquí pasan estas cosas siempre. Yo el otro día, y empezó a contarme todas las historias de terror habidas y por haber. Yo dije, no, mijito, yo me voy. Qué pena contigo. Aquí que vengan a sacar ese diablo otro, si hasta templo le tienen. Así que yo me voy. Entonces yo llamé a la amiga que me llevó y le dije que qué pena, pero que yo me iba. El problema era que yo no sabía cómo salir de ahí, porque no sabía ni cómo había entrado. Entonces mi amiga me dijo que no me podía venir a buscar en la mañana, sino que me iba a buscar en la tarde. Entonces yo no me aguantaba ni una hora más y le dije al niño que por favor me guiara hasta la parada del bus para yo perderme en un bus. Yo no iba a esperar a nadie. Y yo recogí mis cosas y el niñito me dijo que sí, que ya venía, que se iba a poner los zapatos, que se iba a arreglar y se fue. Y el niñito nunca volvió. Nunca volvió. Nunca volvió. Yo no sabía cómo irme, el niñito no volvía. Y vuelvo y llamo a la amiga, el niñito no viene. Y me dice, ah, no, es que el niñito me dijo que no saliera porque me iban a matar afuera, porque afuera mataban a todos los pastores que venían a orar allá. Y es que esta es la parte del cuento que no he echado a llorar, así que de linda yo. Y de linda, yo no puedo salir porque me van a matar, no me puedo ir porque no sé para dónde voy a coger, no, es la cosa más horrible y espantosa. Entonces me puse a orar hasta que ahí empezó a llover a cántaro, hasta que finalmente llegaron por mí. Cuando llegaron por mí, y yo me subo al carro de mi amiga, me llama mi hija, Ana Elena, para decirme que tuvo un sueño, me dice, ¿dónde estás? Mi hija no estaba viviendo conmigo y tampoco estaba en la ciudad, me dice, ¿dónde estás? Y entonces yo le dije, ¿por qué no? Ya voy para la casa. No le quise contar porque me daba pena con los hermanos que me estaban llevando, que me habían llevado a una casa embrujada a la que llaman iglesia. Entonces yo le dije a mi hija que ya iba para la casa y me dice, pero vas para la casa, ¿en dónde? Porque yo soñé que tú venías en un carro así y te matabas en la carretera. Y yo voy en el carro así. Y yo dije, esto no puede estar pasando. No puede estar pasando, señor. Yo no me quiero morir todavía, señor. Y por favor, haz algo para que la película cambie. Yo me voy a bajar y me voy a ir a pie porque el sueño dice que voy en el carro, entonces me voy a pie. Y me voy a pie. Entonces, yo le dije al hermano, ¿sabes que yo me quiero ir a pie? ¿Cómo se va a ir a pie? No sé, pero yo me quiero ir a pie y no quiero seguir montada en el carro. ¿Pero cómo se le ocurre, hermano? Si mire que está lloviendo. Yo, no sé, pero yo me quiero bajar.
Total, me ha dicho, te voy a llevar a la parada de los buses para que te vayas. Me llevó a la parada del bus, pude llegar viva a la parada del bus. En el primer bus que encontré subí y apenas subí al bus supe que ya no me iba a morir. Pero esas cosas pasan, esas cosas suceden. ¿Por qué? Porque a veces vamos a un lugar sin pedirle a Dios dirección y sin entender que los lugares a donde vamos tienen arriba potestades, tienen arriba una organización de huestes demoníacas donde usted no puede ir si no lo han llamado. Si no lo, usted sí puede ir si Dios le dice que vaya, pero si Dios no le ha dicho que vaya, pues usted no puede ir. Así de sencillo. Entonces, este mundo espiritual es real, es verdadero. Y no es para tenerle miedo, sino para ser sabios y para ser prudentes. Y para entender que Dios nos advierte de estas cosas, que Dios nos advierte y en todo lugar, hermano, no solamente pueblos, sino instituciones y familias. Revise la historia de su familia. Hay muchas cosas que usted puede comprender si logra identificar cuál es la hueste, porque aquí todos venimos de familias inconversas, ¿cierto? Usted viene de familias inconversas y usted tiene que identificar a lo largo de las generaciones, retroceda 3 generaciones hacia atrás y identifique los pecados de su familia y entenderá cuáles son las huestes de su familia y cuáles son las huestes con las que usted va a tener que luchar. Porque nada es por casualidad. O sea, si en su familia hay promiscuidad sexual, pilas con eso. Y es algo así como que todo el mundo en ruina, todo el mundo en ruina, todo el mundo en pobreza. Pilas con eso. Hay una hueste, hay una potestad. En mi familia todo el mundo se queda sin empleo. Todo el mundo se divorcia. O todo el mundo queda viudo. O todo, ojo, a usted no le puede pasar eso. A usted no le puede pasar eso. Ojo, a usted no le puede pasar eso porque usted es libre en Cristo Jesús. Pero esas son las potestades de sus antepasados. Identifíquenlas. Esas son las potestades de su familia. En su casa hay mucha soberbia, mucha arrogancia, mucha altivez. Son potestades. Revise su familia. Revise, esto es complicado. Estas son las potestades con las que usted tiene que luchar. Y no quizás por usted, pero sí por sus hijos, si no se convierten a Cristo, porque esas serán las potestades que están allí posesionadas. ¿Y por qué? Pues porque sus antepasados les abrieron la puerta. Y aunque usted es libre, repito, aunque usted es libre, esas potestades siempre van a querer seducirlo y cautivarlo. Siempre, siempre. Para que usted repita como un círculo vicioso los mismos errores de su pasado. Siendo que usted es libre y no tiene por qué repetirlo, porque Cristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres con la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces, hay que identificar que yo no esté, pues, pero es que a veces el evangelio nada más llega aquí a la silla, pero no llega a mi cama, no llega a la cocina, no llega a mi economía, no llega a mis finanzas, y continúo con el mismo círculo de desorden, vacío, tinieblas, ocupando mis finanzas, ocupando la manera como como, ocupando la manera como me relaciono con mis seres queridos. Y Cristo no llega a limpiar eso. No porque no pueda, sino porque yo no lo dejo. Porque hay áreas de mi vida que yo me reservo para hacer allí lo que yo quiero. Y el principio de lo que yo quiero es ponerme a disposición de los espíritus que operan y que han operado por siempre en mi familia. Entonces,
hay que tener muchísimo cuidado con eso. Quiero recomendarles un libro que a mi parecer maneja este tema de la manera más divertida. A mí me parece súper divertido ese libro. Yo sé que yo les debo recomendar unos libros de guerra espiritual poderosísimos, buenísimos, pero yo les voy a recomendar un libro, hermano, que es así de chiquitico. Así es una cosa así chiquita. Para mí es el mejor manual de guerra espiritual que me he leído en toda mi vida. Me he leído unos libros que dan el dolor de cabeza de tanta cosa que dice. Pero el que yo le voy a recomendar, hermano, eso, la dificultad es que maneja un lenguaje muy profundo en cuanto a literario, o sea, literariamente profundo. O sea, es así como si usted estuviera leyéndose una novela de Shakespeare, donde de pronto van a haber algunos términos que es mejor que usted tenga un diccionario a la mano, porque como hoy en día la gente no lee, entonces hay muchos términos que de pronto no entiende, pero el libro es una maravilla. El libro se llama Cartas del Diablo a mi sobrino y fue escrito por C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Con el título parece que da miedo, pero realmente cuando lo lees, a mí personalmente lo disfruté al máximo. Yo sé que muchas personas aquí se lo han leído. Si quieren un manual de guerra espiritual, yo les recomiendo este. Para mí es el mejor.